Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, miembro del movimiento misionero San Juan 23. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es el problema que se está dando en el sínodo de Alemania. Hay pues cierta desobediencia del clero alemán hacia la jerarquía de la iglesia, en este caso pues del Papa Francisco. Cuando pues la iglesia ha dicho que no se puede bendecir a las parejas del mismo sexo, tampoco se puede casar porque no es un mandato realmente del Papa, no es un mandato de las leyes humanas, sino que realmente es un mandato divino, es un mandato de Jesucristo. Desde el Génesis dice que nos crió varón y hembra nos crió. Entonces el matrimonio únicamente existe entre un hombre y una mujer. Entonces ahora vamos a leer cierta reflexión del padre Fortea y pues acerca del problema del sínodo que se está dando en Alemania y cierta desobediencia pues del clero alemán, como ya dije, pues a la jerarquía de la iglesia católica. Entonces hay mucha indignación entre los laicos pues que causan los obispos alemanes por su desobediencia, también por su soberbia y el daño que causan a nuestra iglesia. Mismo caso que los lefebristas, todos sabemos que hay muchos seguidores de este Lefebvre, y también los sedevacantistas, que si muchos no saben, pues son los que dicen que la sede de Roma está vacante y no reconocen al sumo pontífice, o sea, al obispo romano, que es el legítimo sucesor del apóstol San Pedro. Muchos dicen que la solución pues es la expulsión, o sea, la excomunión. Pero vamos a aclarar también que no son todos los obispos en Alemania, sino que es un grupo reducido, que quizás de menos de 50 obispos que se están rebelando en la Alemania de Martín Lutero. Bueno, pero nuestra amada iglesia, con tanto amor y con mucha paciencia, también está siempre dispuesta al diálogo y en espera del hijo pródigo, como Jesucristo lo menciona en la enseñanza de la parábola del hijo pródigo, para recibir al hijo arrepentido con los brazos abiertos. Así está pues la iglesia esperando a sus hijos amados, y esta enseñanza que Jesús nos da, aquí de nuevo Jesús nos da una enseñanza mayor. A los que cumplen la ley se les da lo que se les ha prometido, no por mérito, sino por la gracia de Dios. Pero antes deben ser capaces de sentir amor y mostrar, mostrar pues también misericordia. O sea, pues es como te doy y me das. Pero esta debe ser, doy amor para recibir amor. Pero primero tenemos que estar dispuestos a dar el amor. Esa es la misericordia. Los escribas y fariseos estudiaban mucho la Torah, o sea, la ley, y la cumplían. Pese a eso, Jesús les profetizó que su casa les sería quitada. La razón era la dureza de su corazón. Por eso dice también la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los israelitas no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, sino solo como un profeta más. Entonces, por eso es de que dice, haré una nueva alianza con un nuevo pueblo. La iglesia es pues la iglesia de Cristo, que es el nuevo pueblo de Dios. Ya no hay una alianza con Israel, sino que una alianza con todo el mundo, donde el único mediador es Jesucristo. Así dice la palabra, permanezcan en mi amor y daréis fruto en abundancia. Dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 5 al 9. El amor a la unidad puede encubrir la multitud de los pecados, dice San Agustín. Y recordemos que debemos permanecer unidos, porque este es realmente el mandamiento de Cristo. Dice, Padre, que todos sean unos como tú y yo estás en mí, y así también el mundo sepa que tú me has enviado. Jesucristo está orando por la unidad de la iglesia. Juan capítulo 17, versículo 21. Ahora vamos a ver un poco la reflexión del padre Fortea acerca de el problema que se está dando en el camino sinodal en la iglesia en Alemania. El padre Fortea dice lo que el mártir Santo Tomás Moro diría al respecto sobre este camino sinodal en Alemania. Dice el famoso teólogo español José Antonio Fortea dio algunas luces sobre el polémico camino sinodal de la iglesia en Alemania
y reflexionó sobre lo que el santo mártir Santo Tomás Moro les diría ahora a los obispos alemanes. Luego que desafiando la prohibición del Vaticano, pues algunos sacerdotes y agentes pastorales bendijeran el lunes pasado a parejas pues homosexuales del mismo sexo. Entonces, esto es un pleno desafío a la jerarquía de la iglesia. Recordemos pues que el Papa es el legítimo sucesor de San Pedro. Entonces, Santo Tomás Moro fue decapitado en el año 1533 tras rechazar la autoridad del rey Enrique VIII como cabeza de la iglesia anglicana. Esto fue en Inglaterra, que todos sabemos pues que él se proclamó cabeza de la iglesia y que obtuvo con sobornos la anulación de su matrimonio para casarse con otra mujer. El santo abogado y el obispo San Juan Fisher murieron defendiendo la verdad de la iglesia sobre estos mismos asuntos. El padre Fortea afirmó que Moro podría haber tomado la palabra en el sínodo alemán y haber dicho lo que explicó a sus jueces. Este reino, no siendo nada más que un miembro y una parte pequeña de la iglesia, no podía hacer una ley que no estuviera de acuerdo con la ley general de la Iglesia Católica y Universal de Cristo, porque realmente la iglesia no tiene leyes de hombres, sino pues una ley divina, y por eso es la que cuida la custodia de la fe, de la verdadera fe de Cristo, como tampoco la ciudad de Londres, no siendo nada más que un pobre miembro con respecto a todo el reino, hacer una ley que obligara a todo el reino en contra de una ley del Parlamento. Asimismo, el teólogo español aseguró que Tomás Moro podría repetir a los obispos alemanes que quieran cambiar la doctrina universal y constante de la iglesia, lo mismo que dijo en el siglo VI. Y digo, además, que nuestra ley ha sido hecha porque vosotros habéis hecho profesión y habéis jurado no hacer nada en contra de la iglesia, la cual es una sola, íntegra e indivisa en toda la cristiandad. Y vosotros no tenéis autoridad alguna sin el consentimiento de los otros cristianos para hacer una ley o un acto del Parlamento contra la dicha unión de la cristiandad. Pues recordemos que la iglesia es de origen divino y por lo tanto la iglesia debe mantener fiel su custodia al depósito de la fe dada por Jesucristo. Recordemos que la iglesia ha recibido dos cosas: la revelación y la verdad. Únicamente ha sido dada a la Santa Madre Iglesia Católica. Y por eso decimos que la iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. El padre Fortea también resaltó que el martirio de ese santo arroja cierta luz sobre la cuestión del sínodo alemán actual, que debate actualmente la distribución del poder en la iglesia, la sexualidad y las relaciones, el servicio sacerdotal y el papel de las mujeres dentro de la iglesia. El teólogo español recordó que en el año 1531, cuando el rey Enrique VIII presionó a los obispos para que lo declararan cabeza de la iglesia, estos cedieron por cobardía, pero indicaron en un documento que el monarca lo sería hasta donde lo permita la ley de Cristo. Lo mismo sucede con el actual sínodo. El sínodo que de deliberar sobre las cuestiones, aprobar o prohibir, pero solo hasta donde lo permita la ley de Cristo, no más allá, dijo el padre Fortea. El sacerdote español indicó que en el año 1532 Enrique VIII siguió amenazando. Lo importante era que los obispos renunciaron a toda obediencia a la jurisdicción del Santo Padre. Ahora, en el fondo, lo que se plantea en ese sínodo alemán es lo mismo: la autoridad del Santo Padre. ¿El sínodo se somete a esa autoridad? ¿Sí o no? Esta sería la pregunta, porque si ellos no se someten a la autoridad del Papa, pues lógicamente están siendo unos cismáticos y se están pues separando de la iglesia. Pasarían a ser una iglesia protestante, pero no católica. ¿Por qué? Porque no están en plena comunión con la iglesia y no estarían bajo la autoridad pues puesta por el mismo Señor Jesucristo. Los obispos acabaron por suscribir un documento que con toda razón se denomina sumisión del clero. Y esto es lo que debe de ser, que el clero alemán debe estar sometido a la jerarquía de la iglesia, o sea, ante todo, al obispo de Roma. Lo mismo hoy día. El clero que lee, escucha y obedece la palabra de Dios, o clero que somete a la voluntad de los hombres, aunque sean mayoría,
Una cosa es el sometimiento a las leyes de Dios y otra muy distinta el sometimiento a una mayoría frente a esta palabra. Prosiguió. Si la Biblia es la verdad, el sometimiento a una voluntad desunida frente a esa palabra es un sometimiento. Da lo mismo someterse a la voluntad de un monarca que someterse a una mayoría de voluntades reunidas, agrega pues el padre Fortea. ¿Quién tiene la supremacía de la verdad? ¿La palabra de Dios o un sínodo nacional? Cuestionó. Lógicamente la palabra de Dios, que es la Biblia. Y recordemos que también pues la iglesia tiene tres fuentes de fe, que es pues tanto la tradición apostólica, la Biblia, y también el magisterio de la iglesia. Entonces, si se van a apartar de lo que es el magisterio de la iglesia, prácticamente se estarían convirtiendo en unos cismáticos. Ahora prosiguiendo con lo que el padre pues Fortea dijo, que en la actualidad determinadas leyes se aprueban repitiéndonos 1000 veces que son para favorecer la libertad de otros, pero que a los católicos no se les obliga a hacer nada que no quieran. Eso no es verdad. Una vez aprobada la ley, se acusará a los católicos de incurrir en discriminación y se les aplicarán multas y cárcel según se considere que su omisión es más o menos dañosa para los derechos de los otros. Al final, como Tomás Moro, lo mejor será callar, no abrir la boca y repetir: a nadie hago nada malo, de nadie digo nada malo, de nadie pienso nada malo, sino que para todos deseo el bien. A los creyentes en Cristo se les acusará en el futuro de que nuestro silencio frente a ciertas leyes de derechos de género significa que condenemos lo que protegen esas normas legales. Como Tomás Moro tendremos que responder con la antigua norma de derecho: el que calla parece que consiente. Ahora nosotros decimos el que calla otorga. Es algo parecido a lo que decía el santo mártir. En su juicio, Santo Tomás Moro dijo algo que ha sido regla durante todo el tiempo que ha durado el cristianismo, y por consiguiente no estoy obligado, mi lord, a adaptar mi conciencia al concilio de un reino en contra del concilio universal de la cristiandad. O sea, pues el clero alemán en contra del clero pues universal que rige a la iglesia de Cristo. Para el padre Fortea, Tomás Moro también podría haberle dicho al sínodo de Alemania: por un obispo de los vuestros yo tengo a mi lado de 100 santos, y por cada concilio o parlamento de los vuestros, Dios sabe de qué manera pues se han hecho estos concilios, y yo no tengo todos los concilios realizados durante los últimos 1000 años, y por este reino yo tengo a Francia y a todos los otros reinos cristianos a mi favor. Bueno, esta es una pequeña reflexión acerca de lo que ha dicho pues el padre Fortea en relación al problema que se está dando con el clero en Alemania. Podríamos decir, bueno, que Dios, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. A mi criterio muy personal, esto pues no cabría, porque si fueran jóvenes, nosotros podríamos decir estos sacerdotes jóvenes, pues por lo mismo de no tener madurez, se están equivocando. Pero tenemos en Alemania obispos y un clero totalmente pues viejo. Ya son ancianos, ya son grandes, ya son mayores, y saben conscientemente que están cometiendo un pecado de separación. Están provocando un cisma y puedan quedar fuera de lo que es la iglesia. Puedan ser incluso excomulgados de la iglesia. Podrían perder lo que es también la sucesión apostólica. Entonces estarían pues rompiendo, igual que Lutero, el cuerpo de Cristo. Esto es a mi juicio personal, que pues realmente sí están pues sabiendo lo que hacen. Lo que están haciendo lo están haciendo con pleno conocimiento. Saben que es pecado bendecir parejas del mismo sexo. También están diciendo que quieren dar la Eucaristía a los grupos de protestantes que no creen en la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía, sino que dicen que simplemente es algo simbólico. Ellos no están de acuerdo con eso, y aún así quieren que la Santa Sede apruebe que se le dé la Eucaristía a grupos pues de protestantes, y ante todo pues grupos sectarios nacidos en Estados Unidos. Entonces yo pienso que el clero en Alemania debe obediencia a la jerarquía de la iglesia, en este caso al sumo pontífice romano,
que es el Papa Francisco, el sucesor 266 de San Pedro, y que está puesto en la iglesia por el mismo Jesucristo. Juan 17:21 dice, le pide 3 veces a Pedro ser el pastor universal de la iglesia católica, la única fundada por Jesucristo, la única de origen divino. Así es de que lo que nos queda a nosotros como laicos es orar por la iglesia en Alemania para permanecer unidos como la voluntad del mismo Jesucristo en Juan 17:21, que ora al Padre para que los cristianos seamos uno en Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 18, y todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que oremos mucho por todos los obispos en Alemania, por todos los sacerdotes en Alemania que se quieren rebelar contra la iglesia católica y ante todo pues la autoridad de la iglesia, ¿verdad? La jerarquía de la iglesia que está puesta por el mismo Jesucristo. Tenemos una jerarquía que está compuesta por obispos, por presbíteros y por diáconos. Así que nos toca orar por ellos. Oremos mucho, pongamos en oración para que nos mantengamos siempre unidos y seamos siempre una sola iglesia. Así somos la iglesia con 4 características. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.